Es un honor en nombre de mi país poder ser parte del Summit for Democracy, un au espacio fundamental para defender au la democracia je dois y dire y a que la vez ce una sommet preocupación de est un todos los que espace estamos aquí reunidos. fondamental pour Agradezco al protéger la presidente Biden por la démocratie. invitación y sobre Et todo je vous por el remercie de cette reconocimiento de la elección en mi país. invitation et surtout Déjame pour seguimos avoir resistiendo por la reconnu libertad, enfrentando que una de las le dictaduras más terribles gouvernement de la historia de que ha causado la segunda crisis Le migratoria más Venezuela, où grande del nous mundo, continuons desplazando a más à de lutter pour 6 la millones de liberté, venezolanos nous avons solo en la el país plus inmediato. grande Eso sucedió crise porque mi país fue d'immigration. vulnerada en la Nous democracia. avons des La defensa y millions de personnes fortalecimiento qui es sont la des única personnes garantía déplacées. para evitar que el C'est auge de parce que regímenes autoritarios que on a atenten contra la vida de sapé la la gente en las démocratie au peores límites. Venezuela. En Et Venezuela, la la dictadura démocratie condenó a est la seule 56% façon de los de venezolanos a vivir lutter en pobreza contre ce extrema. Secuestró a gouvernement las instituciones y autoritaire. acabó con el Estado 56% vit represivo y maintenant dans carcelera. une Tortura pauvreté a la extrême disidencia qui y por est esto hoy el constituyente due à régimen la de fin de Latinoamérica l'état investigado por de la Corte droit. Penal Et nous Internacional por voyons delitos de lesa ce humanidad. premier Al mismo tiempo, régime funciona como safe haven o puerto En seguro para Amérique el latine qui narcotráfico. fait l'objet Grupos irregulares d'une armados enquête de opera la países part du totalitarios que se han tribunal beneficiado de ofrecer apoyo político y financiero a latino-américain la dictadura a cambio de du, activos lucrativos de la nación y et posicionamiento geopolítico. Pero estamos nous convencidos de avons que des podemos trafiquants salvar a la qui democracia maintenant y con ello existent salvar a Venezuela. Algunos et qui piensan que ont los bad guys promu están le ganando, pero yo creo que gouvernement. es exactamente lo contrario Je cuando dois vemos aquí dire reunidos líderes de todo el mundo ce dispuestos a n'est unir pas que les esfuerzos méchants para gagnent, fortalecer la non. democracia. El mensaje se Étant escucha más donné fuerte. les La democracia efforts tiene quien ici la pour defienda. renforcer Debemos la hacer lo propio démocratie, y et je más dois allá de una dire que les voix negociación sont es bien hora de tomar entendues. La acciones aún más démocratie concretas peut por lo que avoir debe decidir lieu, el que vaya a este mais nous valioso espacio devons nuestras ne propuestas. pas simplement Uno, construir parler, un il frente faut unificado con enfoque avancer, multilateral que haga d'abord responsable a los renforcer, autoritarios por los avoir un crímenes front cometidos, unifié crear mecanismos para proteger avec a las un fuerzas front democráticas y a los multilatéral activistas de derechos pour humanos que mantienen la aider lucha et en pie, que protéger son les víctimas forces de démocratiques, les persecución constante. militants Tres, qui priorizar luttent la sur le rendición de terrain cuentas a et la qui justicia sont y la victimes reconciliación para des construir paz poursuites. duradera. Et nous En el caso devons específico accroître la de Venezuela, es redevabilité, necesario construire une comprometerse paix con una durable, solución notamment política au inclusiva y Venezuela. Il negociada faut que brinde un espacio s'engager genuino para todos los envers des sectores de solutions la sociedad. Por négociées, último, des solutions apoyar a los estados inclusives qui receptores peuvent y aider a tous les secteurs de refugiados la y migrantes. société. Et Para esto es finalement, fundamental no solo una estrecha cooperación il del faut mundo aider les democrático en la toma de medidas réfugiés conjuntas, et les sino la migrants. unificación Il est estratégica y respaldo nécessaire a los líderes de los d'avoir movimientos une de vision resistencia en países con stratégique regímenes et le autoritarios, a soutien quienes llamo des defensores de la mouvements de democracia, y que estamos résistance enfrentando un desafío de batalla, dans, como el presidente encargado de Venezuela les y la Asamblea mouvements Nacional, un último et bastión de les régimes institucionalidad qui en mi défendent país. la Me dirijo a démocratie. ustedes para destacar la Nous, urgencia de estas euh, acciones e insistir En tant en que que entendamos que président luchar por par la democracia no se intérim logrará rápido, du pues es un maratón que tendrá obstáculos y Venezuela, muchos dirán je dois que es dire que imposible, pero la lutte jamás pour la perderemos la fe y démocratie convicción que n'est podemos pas lograrlo. une De aquí y guerre, allá mais somos une más. Juntos bataille. podemos Nous salvar la espérons democracia. pouvoir renforcer la démocratie, être plus forts ensemble et sauver cette démocratie.